Presenta esta columna Bodegas y Viñedos Casa Montes de San Juan, para su línea Fuego Negro con sus etiquetas de varietales y blends. Conoce más de la bodega en casamontes.com.ar. Apaga la tele. En Doom te damos un motivo para... Te damos un motivo para que tengas en cuenta no solamente un libro, sino un prócer, ¿por qué no? Porque las nuevas generaciones lo deben tener así. Tenemos en línea al periodista político Eduardo Zanini, autor de Raúl Alfonsín, El hombre que hizo falta. La idea en el marco de esta semana por suerte muy democrática, 2019, año de elecciones nacionales, y se cumplieron 36 años de aquel 30 de octubre de 1983. Eduardo Zanini, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenido a la columna literaria de Dame un motivo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamar a ustedes. No, por favor, a vos, gracias por tu tiempo y por lo que nos vas a contar. Sabés que hace un tiempo, en esta columna literaria, entrevistamos a dos periodistas uruguayos, Andrés Danza y a Ernesto Tulbovitz, que nos hablaron del libro Una oveja negra al poder, confesiones del Pepe Mujica, ¿no? Y es una forma de abordar, de acercarse, ¿no? a estos políticos que cambiaron la historia de un país. Y 2019, muchos jóvenes que han crecido en democracia, pero en mi cabeza siempre resuena con la democracia se come, se cura y se educa, que para mí yo recuerdo muy vagamente a Raúl Alfonsín en frente del Obelisco, ¿no? Pero sí me acuerdo cuando Zapag, el humorista, retomaba eso, ¿no? Entonces, cómo se vuelve y uno lo recuerda, cómo se va recordando a través de la historia, ¿no? Cuando siempre cuentan cuando una canción o cuando un humorista hace una parodia, ya está instalado. Entonces, pienso en ese Raúl Alfonsín, pero quería que le cuentes a la audiencia quién fue Raúl Alfonsín, cómo te pudiste acercar a todo eso, el texto que escribiste, para sobre todo para las nuevas generaciones y por qué se defiende tanto la democracia y se lo tiene como este padre de la democracia. Bueno, fundamentalmente empezamos a escribir esta biografía que publicó Editorial Marea, Raúl Alfonsín, el hombre que hizo falta, que fue una frase de campaña, ¿no? En realidad el verbo está corregido ahí. La frase de la publicidad del 83 decía, el hombre que hace falta, ¿sí? Más que una salida electoral, una entrada a la vida, cuando todavía... En la Argentina recién empezaba, tengamos este contexto, Graciela, apenas empezaba la televisión en color, las publicidades de campaña eran de afiches, ¿no? Claro. En la calle no había internet, no había redes sociales, no había telefonía celular, todo se hacía, la producción publicitaria de otra forma. Alfonsín fue un descubrimiento de la sociedad en 1983, después de la dictadura, ¿no? Después de 7 años de dictadura, el golpe de Estado que empezó el 24 de marzo, que se dio, mejor dicho, el 24 de marzo de 1976 y que desastrosamente terminó en la guerra de Malvinas. Alfonsín surgía como una figura política, a pesar de que estuviera en política durante muchos años, surgía como una figura política nueva, en condiciones de enfrentar libremente al peronismo. Este era el problema complejo que tenía la Unión Cívica Radical de entonces, que no podía ganar en elecciones libres al peronismo, y Alfonsín logró eso con votos de su propio partido, pero no tengo ninguna duda que aquel 30 de octubre de 1983 también se le sumaron, sí, votos libres, votos independientes, votos de capas medias sociales de la Argentina y de capas bajas. También, si uno revisa los resultados, está claramente graficado esto que estoy diciendo, con aquel 52% de los votos que obtuvo Alfonsín en aquel 1983. Claro. Está muy bien el contexto, porque hoy por hoy que tenemos un minuto de debate televisivo, nos bombardean constantemente, incluso uno está escuchando un tema musical en YouTube y te aparece la publicidad también por ahí. Digo, era otro contexto. Me refiero, yo siento esto constantemente, que hoy por hoy
cuando se habla tanto de Iglesia y Estado, asuntos separados, ya Raúl Alfonsín, con la ley, el tema del divorcio, hubiese sido realmente un pilar fundamental, ¿no? Para esto, ¿no? Que la Iglesia y el Estado, ¿no? Asuntos separados. Sí, yo creo que sí. Alfonsín envió al Congreso la ley de divorcio vincular que se empezó a tratar en la Cámara de Diputados en 1986. En el 86 se terminó de debatir en el Senado en 1987 la base, ¿no? La modificación del derecho para permitir el divorcio, y una cosa muy importante en el avance de los derechos, Graciela, no te olvides, de la mujer que fue la patria potestad compartida, ¿sí? Que hasta ese momento estaba en manos de los hombres, ¿sí? Uno podía decidir qué hacer, solamente los hombres podían decidir qué hacer con el destino de sus hijos hasta que fueran mayores de edad, ¿no? Esto parece de otro siglo, pero fue realmente así. En ese caso, Alfonsín pudo avanzar en el derecho de familia, por supuesto con el Congreso de la Nación, en estos dos importantes debates en Argentina, ¿no? La separación, justamente la Iglesia militó en contra del divorcio vincular porque decía en ese momento que se iba a producir una catarata de divorcios y de separaciones en Argentina, cosa que no ocurrió. Sí. Por eso, digo, no fue casual que yo lo tenga como el Pepe, salvando las distancias, ¿no? Como el Pepe Mujica de Uruguay, porque siento que las pasó las mil y una, Raúl Alfonsín, obviamente los levantamientos militares, el asedio de los paros nacionales. Entonces yo también, en este último tiempo, a veces cuando uno ve en los muros de amigos o los memes que les dicen, a él nunca lo acompañamos a Comodoro Pi, en referencia a la expresidenta, también siento que tampoco lo acompañamos en aportarle a la democracia, ¿no? Acompañarlo cuando tenían esos paros. Me refiero que también bueno, obviamente también era otro contexto. Hoy por hoy, uno está más politizado. En aquel momento, en la década de mediados de los 80, no estábamos. Sí, Grace, pero también recordar que veníamos, de una dictadura, varios años de dictadura, y una dictadura de las más sangrientas. Entonces estaba esta cosa de decir, no te metas. Claro, sí. Entonces, bajo ese contexto, y los empresarios, los sindicalistas y todo eso, se hacen la grande, ¿no? Sí. A eso me refiero, Eduardo, que tampoco sentí que se lo acompañó como ciudadanía tanto como él merecía. Sí, las reivindicaciones en la Argentina, Graciela, ocurren tarde o no ocurren nunca, ¿no? Fundamentalmente todo el mundo reconoció después, fundamentalmente por una cuestión, algún amigo me dijo en la presentación del libro, una cuestión comparativa, y yo decía que Alfonsín tenía valores propios, trabajaba en la política desde 1900, de la década del 40, ¿no? Casi cuando se recibió de abogado en 1949, desde su pueblo, de su ciudad, desde Chascomús, en la provincia de Buenos Aires, siempre militando en el radicalismo y enfrentando las estructuras tradicionales, ¿no? Él crea el movimiento de renovación y cambio frente al otro líder del radicalismo, que era Ricardo Balbín, varios candidatos a presidente de la Nación que nunca pudo acceder a ese lugar. La valorización de Alfonsín, por supuesto, que fue después, con el tiempo, la distancia, todavía igual hay algunos cuestionamientos, más que a la figura de Alfonsín, a su gestión de gobierno. Yo digo que el tiempo también, ¿no? Asoma como otras perspectivas de las personas, y fundamentalmente los valores de Alfonsín y esa valorización de lo que recién señalabas, ¿sí? De las dificultades que tuvo en su gobierno. Personalmente, yo empecé a trabajar en el periodismo a mitad de la década del 80, y un día le pregunté al doctor Alfonsín, está en el libro eso, después que se fue de la presidencia, cuál había sido el año o el periodo que más había disfrutado, ¿no? Como presidente de la Nación, y me contestó: no tuvimos un solo día tranquilo en el gobierno. En el libro, vos, esta biografía que vos realizaste es en tu momento, mientras él estuvo tanto en la presidencia, y después lo acompañaste luego que dejó la presidencia.
Y yo trabajé en los medios gráficos, sí, trabajé en la agencia Telam muchos años, en La Razón, en el diario La Razón, siempre en la sección política, en El Cronista, y por supuesto que Alfonsín seguía teniendo protagonismo político después del 89, después que se fue de la presidencia de la Nación, hasta mucho después del gobierno que encabezó Fernando de la Rúa y Carlos Tacho Álvarez, el gobierno del 99 de la Alianza, así que tuve oportunidad de tener contacto personal con él, hacerle entrevistas, ¿no? Periodísticas fundamentalmente, siempre quedarse. Alfonsín siempre tenía 5, 10, según el tiempo de su agenda, pero siempre tenía un rato para charlar alguna cuestión vinculada a la política, pero mucho más entre casa, que es fundamentalmente lo que nos interesa, ¿sí? Las cuestiones que nos interesan tanto a los periodistas. Eduardo, realmente te agradezco mucho por tu tiempo. Queríamos recordarlo al doctor Raúl Alfonsín, queremos seguir cuidando esta democracia y revalorizando estos líderes que tuvieron en nuestro camino y que también por ellos algunos de nosotros hemos adoptado el periodismo como carrera. Así que, Eduardo, muchas gracias por tu tiempo. A vos, Graciela, hasta cualquier momento. Gracias. A usted, un abrazo enorme. Gracias. Teníamos en línea al periodista político, al señor Eduardo Zanini, autor de varios libros, Máximo, la historia jamás contada, El creador, ha escrito libros sobre Hipólito Yrigoyen, pero en este momento queríamos destacar, en este marco del 30 de octubre de 1983, al doctor Raúl Alfonsín a través de su libro, esta biografía, Raúl Alfonsín, el hombre que hizo falta.